Bueno, quiero agradecer muchísimo a Jaime y a la Filmoteca por aceptar este ciclo. O sea, no solamente fue una aceptación muy entusiasta que para mí fue muy importante para confiar un poco en que la propuesta que estaba un poco tramando tenía sentido, podía tener sentido aquí en España. Para mí era una incógnita cómo iba a ser acompañar un ciclo de películas argentinas que en el contexto de nuestro país y de la cinefilia de nuestro país más o menos son familiares, digamos, es una historia que nos acompaña, pero bueno, me parecía importante e interesante intentar la experiencia de sacar ese grupo de películas, digamos, de un universo familiar o más conocido y ver qué pasaba. Así que bueno, este ciclo me parece una oportunidad para tratar de ver qué pasa con eso. Supongo, Jaime, cuando termine me contarás un poco cómo lo sentiste vos. A mí me pone muy contento, la verdad, poder hacerlo. Son 11 películas que por distintas razones admiro y amo y me parecen muy importantes para entender algo de la historia del cine de un país, que es algo tan grande y tan simple al mismo tiempo. Y bueno, un poco empezando de cero, digamos, hay una especie de razón. Yo formo parte de la revista La Vida Útil, que es una revista de crítica de cine, que es aquí la que tengo a mi lado, que hacemos con un grupo de compañeros y compañeras de más o menos mi edad. Yo tengo casi 40 años, hace casi 10, y es una revista lenta, digamos, una revista que saca un número por año y que sale en papel y que un poco lo que nos impulsa a hacer la revista es el deseo de meternos a fondo con algo que nos interese del cine. Entonces cada número de alguna manera elegimos como un centro de gravedad, un corazón, y lo atravesamos lenta y profundamente, y los textos son un poco el resultado de ese proceso de trabajo. Y bueno, este último número, que es el 7, es el dossier que ocupa el centro de la revista, es sobre el cine moderno argentino, eh, de lo que ya voy a hablar en un ratito, pero la razón por la cual hicimos este dossier, y no solo este dossier, sino otras actividades vinculadas a recuperar el interés en la historia de nuestro propio cine, dentro de las cuales este ciclo se incluiría como actividad, es un problema político y una deuda histórica concreta y fundamental que tiene Argentina para consigo misma, que es que la Argentina en este momento no tiene ninguna cinemateca, no hay ninguna. Acá en España tienen una nacional y muchas regionales, estamos de hecho en una, y en Argentina no tenemos ninguna. Y eso es, bueno, un problema gravísimo. Es un problema gravísimo para quienes nos dedicamos al cine, obviamente, pero también es un problema gravísimo para la nación, para el país, para la sociedad, para la historia y para la cultura. Y bueno, y es un problema que un grupo de gente muy pequeño, muy valiente y muy heroico en algún sentido viene tratando de resolver hace muchísimo tiempo y nunca ha encontrado en ningún periodo político concreto, ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha, la voluntad política para concretar que se efecte. Porque además la ley está, de hecho, lo que falta es como ponerla en marcha para que se cree la Cinemateca Nacional y se pare. Ya no se trata de ganar, sino se pare de perder, se paren de perder películas que todos los días literalmente dejan de existir. Porque las condiciones en que sobreviven los archivos que hay dando vuelta son pésimas, no están cuidados para nada, no están conservadas ni cuidadas por nadie. Y eso es un problema grave y creo que nosotros como revista nos dimos cuenta que ahí había algo que podíamos intentar hacer, que era desde nuestro lugar trabajar para recuperar en el público el deseo de esas películas, porque nos parece que no hay nada más efectivo para un objetivo político como este, que es crear un deseo en la gente, que la gente desee ver ese cine y luego que ese deseo sea lo que concrete, digamos,
el reclamo concreto hacia el Estado para que la Cinemateca Argentina exista y todos los espectadores, no solo los argentinos, podamos disfrutar y podamos aprender y discutir las películas de nuestro país. Así que bueno, un poco el ciclo también va a mostrar en las copias que van a ver este problema, porque las películas que vamos a ver, salvo unas pocas, no son restauraciones perfectamente hechas en términos profesionales como quizás estén acostumbrados, sino que son películas que de alguna manera están en condiciones de visibilidad precaria, son en algún punto como el fantasma de lo que la película debería ser. Y eso obviamente no es algo que no me enorgullece, si yo pudiera les mostraría otra copia y las películas en otras condiciones, pero bueno, no hay otras copias de estas películas en este momento, no están disponibles, no es que simplemente no están o sea, no es que hay un catálogo que uno busca por internet, pide por mail y las películas llegan. Digo, no hay catálogos, no hay responsables, es como medio cada película ir a buscar una búsqueda del tesoro en particular. Y bueno, y esto es una dificultad y yo creo que, y esto se lo agradezco especialmente a Jaime, digo, la decisión política de mostrar las películas en su estado de precariedad también tiene que ver con que se vea, como que se vea cómo el problema se materializa. Igualmente, las copias alcanzan, creo, alcanza y sobra para ver lo buenas y lo interesantes que son las películas que vamos a pasar. Pero bueno, un poco volviendo ahora sí a lo que es hablo del dossier que hicimos en el último número de la revista, que se dedicó que está como concentrado en lo que nosotros llamamos cine moderno. Ese dossier un poco es la inspiración para este ciclo. Y en ese dossier lo que nosotros, cuando empezamos a pensar en términos de cine moderno, no quisimos como acotarnos a lo que normalmente y usualmente se llama cine moderno en la Argentina o nuevo cine argentino o la generación del 60, que fue un periodo de tiempo bastante concreto y un grupo de cineastas bastante acotado, que entre, digamos, más o menos el 61 y el 66, 67... 68 por ahí como mucho, hicieron sus primeras, segundas películas y fue como una ola renovadora que tuvo mucho que ver con cuestiones tecnológicas, como las cámaras que se alivianaban y se podía salir a la calle a filmar, digo, recuperar la calle, y también cuestiones vinculadas, digamos, a la pertenencia de clase de los cineastas que empezaron a tomar las armas y el deseo de la juventud de hacerse cargo del cine, que fue un poco un fenómeno que ocurrió en Argentina, pero ocurrió en muchos otros países del mundo, empezando por la Nouvelle Vague francesa, que quizás es la más conocida y la que todos de alguna manera nos resulta como útil como referencia, sino que nos interesaba pensar la modernidad como una manera de pensar el cine, digamos, una actitud frente al cine que nosotros vemos vemos que aparece con mucha intensidad y que se apaga con la misma intensidad en distintas épocas de la historia del cine argentino, de distintas maneras, cuyo denominador común creo que es una gran conexión con el deseo de innovar de distintas maneras en relación a la política, en relación a la estética, en relación a la representación social. Pero que por X o por distintas razones políticas, sociales, estéticas, fueron pequeños movimientos que se apagaron rápidamente. Pasó en los 60, pasó en los 70 y en los 80 también. Y bueno, y un poco el dossier lo que intenta es tratar de recuperar figuras del cine que son modernas y que por distintas razones de cómo se dio la historiografía del cine argentino fueron perdiendo protagonismo, sobre todo a manos de lo que en los años 2000 se llamó el nuevo cine argentino, que quizás hayan visto películas de los principales representantes de esa movida, que fueron Lucrecia Martel, Pablo Trapero, Lisandro Alonso, Adrián Caetano, etcétera. No sé, ahora por ejemplo Estañaro, que ahora fue el director de la serie
El Eternauta, que está en Netflix y bueno, que ha tenido un montón de fama a nivel mundial. Bueno, un poco ese grupo de cineastas del fines de los 90 como tomaron un gran protagonismo en la escena del cine argentino y en la escena internacional y taparon un poco un montón de otras cosas que habían dando vuelta y un poco, bueno, la idea era recuperarlas, digamos, ponerlas en el tablero y pensar la historia del cine desde esos lugares un poco más, digamos, marginales en términos de canonización. Así que bueno, el dossier específicamente evita, digamos, las zonas centrales de la historia del cine argentino a partir de los 60, en el sentido de que, por ejemplo, no hay un texto central sobre la figura de Torre Nilsson, que quizás es el cineasta más importante de la historia de la Argentina, no porque Torre Nilsson nos parezca un cineasta malo, sino porque nos parecía más interesante pensar la época desde la óptica de cineastas menores que han quedado un poco opacados por esas figuras centrales. Pero bueno, a la hora de armar el ciclo, yo tenía que tratar de, o sea, sostener un poco ese espíritu y al mismo tiempo no dejar en fuera de campo lo que era de alguna manera central en la época. Entonces, bueno, siendo un poco esquemático, digamos que yo describiría las 11 películas en 3 grupos. En 3 grupos y un bonus track. Hay un primer grupo central que son de 5 o 6 cineastas que son buenas figuras que representan bien lo que fue ese nuevo cine argentino de los años 60, esa escena de renovación que tuvo mucho que ver con, como ya dije, como una cierta oposición a los nuevos medios de comunicación, a la televisión, un hartazgo del cine industrial, el deseo de una nueva generación de tomar el poder en términos de representación. En ese grupo está la película que vamos a ver hoy, la película de Leonardo Fabio, está también Ufa con el sexo de Rodolfo Kuhn, está también Los Olvidados de Fernando Birri, está Raconto de Ricardo Becker, está también, me estoy olvidando de alguno más, bueno, después repaso bien y les digo toda la lista, pero son 5 o 6 que son, está Los Venerables Todos de Manuel Antín, que son de alguna manera las figuras centrales de ese movimiento, con quizás la excepción de Raconto de Ricardo Becker, que es una película rara, o sea, es una película que es la que está para representar ese lugar corrido que un poco intenta sostener la vida útil como línea editorial, porque Ricardo Becker es un cineasta que se hizo conocido por su segunda película, que no podemos pasar porque no hay copia disponible, que se llama Tiro de Gracia, que es una película del 68 y representa una segunda etapa del cine moderno de los 60. Esta primera película que él hizo, la película ni siquiera la llegó a terminar, o sea, es una película que está montada y todo, pero van a ver cuando la vean que la secuencia de créditos no tiene los créditos impresos todavía, pero es una película que en los 2000 se recuperó, se empezó a proyectar y que de hecho un poco el propio Becker empezó a volverle a tomar cariño a partir de que cierta gente le dijo, che, pero tu primera película era igual de buena que la segunda, no sé por qué no le tenías cariño. Hay una segunda parte del ciclo, una zona menor, que para mí es lo que un poco representa el cine de los 70. El cine de los 70 es algo muy amplio, pero hubo un momento muy importante, un movimiento muy importante dentro de los 70 que fue el cine militante. Probablemente todos hayan oído hablar de La Hora de los Hornos, la gran película de Pino Solanas y Octavio Getino. Y bueno, yo intenté hacer algo que sea representativo de ese momento, no solamente del cine de ese momento, sino de lo que estaba pasando en términos políticos, culturales, históricos, y me pareció interesante hacerlo a través de 2 películas que están vinculadas de manera lateral entre sí, que son Operación Masacre de Jorge Cedrón y Los Hijos de Fierro de Pino Solanas también, una del 72 y la otra una del 72 y otra del 73. Bueno, 2 películas absolutamente centrales en la década de los 70, 2 películas que tienen muchos puntos en común y muchos puntos de diferencia.
Operación Masacre es una película filmada en clandestinidad, en condiciones de clandestinidad, o sea, una película hecha con total urgencia, pero a su vez con pretensiones de ficción de calidad. Entonces se genera una especie de factura extraña en la película. Y viceversa, la película de Pino Solano es una película absolutamente militante y experimental y vanguardista en un sentido, pero filmada en condiciones oficiales, digamos, con mucho dinero, con apoyo institucionales del Estado. Se filmó en un pequeño periodo histórico en donde el peronismo había vuelto a ser aceptado en la sociedad. Entonces había un viento de cole que duró muy poco, porque en el año 74 ya había grandes problemas, incluso de violencia política, y en el 76 fue la última dictadura que se acabó con todo. Y las dos películas están unidas por un personaje lateral que es... lo tenía anotado, pero... un segundito, ya lo voy a... Me voy a acordar el nombre. Perdón por este impasse. Esto lo tendría que haber hecho antes. Un segundo que ya... Julio Troxler, gracias Internet. Bueno, Julio Troxler es Julio Troxler no es ni director de cine ni guionista, era un militante peronista que en el año 56 sobrevivió a una masacre que perpetuó la policía contra un grupo de militantes, que es la historia en la que se basa el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, y en la que se basa la película de Jorge Cedrón. Y Jorge Cedrón invita a Julio Troxler, el verdadero sobreviviente de la masacre, a actuar en la película. Entonces hay una irrupción documental dentro de la ficción. Y Julio Troxler actúa uno de los hermanos de Fierro en la película también de Pino Solanas un año después. Y poco tiempo después, meses después de que terminan el rodaje de Los Hijos de Fierro, a Julio Troxler, una agrupación paramilitar del momento lo asesina, y es un poco la razón a partir de la cual Pino Solana decide exiliarse y terminar la película fuera del país. O sea, es una persona que por sobrevivir a un intento de asesinato empieza a hacer una película, y luego de hacer su segunda película muere por otro atentado político. Bueno, entonces estas dos películas de alguna manera son como una especie de mini foco Julio Troxler, que para mí explican muy bien lo que fue la relación entre la estética y la política en las películas argentinas de los 70, en estas películas argentinas de los 70. Y bueno, y hay un tercer grupo que ya no es un grupo entre sí, pero uno tiene que agruparlos un poco de alguna manera, que son dos películas que se hicieron después de la dictadura, luego de la reapertura democrática. Una es Juan como si nada hubiera sucedido, de Carlos Echeverría, y la otra es En Burucuyá, de Jorge Hacha. Una del 86 y la otra del 91. Y yo quería pasar estas dos películas, no tienen nada que ver entre sí, pero sí, para mí son dos cineastas absolutamente extraordinarios que filmaron un poco en soledad, en una época en donde parecía que en el cine argentino no pasaba nada. El cine argentino luego de la dictadura se había convertido en una especie, en teoría, de un páramo estético en donde lo único que se hacían eran malas películas de revisionismo histórico y de reparación histórica, esa es la palabra que buscaba. Y no había nada más, y el nuevo cine argentino de los 90 vino a llenar esa falta de cine. Y eso es una lectura histórica que fue muy conveniente para los cineastas jóvenes de ese momento, pero que también fue muy injusta con otros cineastas muy buenos que habían hecho grandes películas, que habían tenido realmente una obra muy consistente y muy singular, y para mí era importante como parte de esas, digamos, modernidades, incluirlos. La película de Carlos Echeverría, Juan como si nada hubiera sucedido, es
quizá la mejor película que se haya hecho jamás sobre la dictadura, la última dictadura militar argentina. Es una película directamente política, y es una película muy emocionante, es una película muy conmovedora. Y la película de Jorge H. en Burkuya es un delirio absoluto. Es una película que reconstruye el viaje de Humboldt por la Guinea Ecuatorial en el siglo XVIII. Pero está todo filmado adentro de un garage con digamos, materiales de librería y iluminación casera. Y su director, Jorge H., fue un crítico, pintor y cinéfilo muy increíble de los 90, una persona, fue maestro de muy pocos y secretamente, y él hizo 3 películas deliberadamente experimentales en su forma y en su búsqueda, pero me parece a mí, esto a mí me gustaría pensarlo de esta manera, que yo creo que hoy por hoy, que la Argentina está en un momento en donde desde el Estado se está planteando que no hay que financiar el cine argentino que no llena las salas, y que si el arte no es rentable no tiene por qué ser, y básicamente eso implicaría que cualquiera que tenga interés en hacer películas por fuera de una lógica comercial queda afuera de cualquier posibilidad de financiación. Hacha empieza a ser una persona que podemos pensar como modelo para el cine del futuro, una persona que no resignó el deseo de hacer un cine comprometidísimamente, absolutamente comprometido con una idea del arte, con los materiales que encontraba en el garage de su casa. O sea, hay algo ahí muy grandioso en el gesto de Hacha, que para mí un poco es como una película que yo incluyo pensando en el futuro, digamos, y no tanto en el pasado. Bueno, perdón, sé que lo estoy agotando, disculpen, pero bueno, me parecía un poco importante contar un poco. Y sí hay una última película que es un bonus track, que voy a hacer muy breve, que es una película de 1938, o sea, como que es una película que rompe toda la lógica del resto del ciclo, que se llama La Vuelta al Nido. Su director es Leopoldo Torres Ríos, y Leopoldo Torres Ríos es uno de los, no es pionero, pero casi uno de los pioneros del cine argentino. Él empezó a filmar en el mudo e hizo una carrera completamente despareja, porque él nunca quiso dejar de filmar, pero casi nunca pudo filmar lo que él quería, porque siempre estuvo dependiendo económicamente del cine. Era una persona que no era rica, entonces necesitaba trabajar en una época en que el trabajo se encontraba en los estudios. Y la única razón por la que es más conocido es porque fue el papá de Torre Nilsson, o sea, el cineasta más importante de la historia de la Argentina. Él fue el padre, le enseñó como a vivir dentro del cine. Y Torres Ríos en el año 38 hace esta película que se llama La Vuelta al Nido, que es absolutamente rara para la época. Es una película intimista, pequeña, que de trazos muy simples. Una película que pareciera que estuviera como con pudor de narrar algo. Una película que vista hoy puede parecer costumbrista quizá, pero que si uno la piensa como una película que surge en el año 38 al lado de lo que el cine argentino de esa época hacía, que era básicamente imitar grandes obras literarias o hacer películas de géneros definidos, muy como rimbombantes y subidas de tono, porque era lo que de alguna manera se creía que llevaba a la gente al cine. Bueno, esta era una película absolutamente vanguardista en su momento. Obviamente le fue pésimo, creo que tuvo 2 o 3 pasadas y murió. Pero bueno, 20 años después fue de alguna manera la película que la generación del 60 tomó como bandera para vincularse con su pasado en ese momento. Así que me parecía interesante incorporarla al ciclo para darle un poco más de aire. No sé si alguien ha visto anteriormente películas de Leonardo Fabio. Los que saben, Fabio es un gran cineasta, para mí el cineasta más importante de la Argentina, el mejor, el tipo que ha hecho las mejores películas. Fabio tiene como 2 etapas muy marcadas en su carrera. Una primera que podemos describir como ascética, que son 3 películas en blanco y negro: Crónica de un niño solo,
este Aniceto que vamos a ver hoy y El Dependiente, y después tiene una etapa más barroca y a color, que se vuelve un cineasta masivo, donde llenaba los cines, también muy interesante. Pero bueno, en esta primera etapa para mí lo que es importante comentar es como prestarle atención a realmente cómo en la película conviven, por un lado, un interés genuino y profundo por todo lo que podemos llamar cultura popular. O sea, Fabio es un tipo que no estudió cine en una escuela, sino que se formó básicamente en el trabajo, conviviendo con su familia, que eran personas que vivían en un barrio, en un caserío de una zona rural de Mendoza, lejos de la capital. Pobres que trabajaban para comer y muy cerca del radioteatro y de los cuentos orales. Su madre participaba de un grupo de radioteatro y van a ver algo de eso en la película. Y bueno, el mundo de la película que vamos a ver hoy es el mundo que vivió Fabio en su infancia. Y por otro lado, un cineasta que realmente creía que el cine era un medio de experimentación estética. Entonces, es como, por un lado, una narración elemental y simple. Una historia de amor que se va como tejiendo a través de miradas. Y encima de eso, un cineasta que está experimentando con las formas, que cree que no hace falta pasar de un primerísimo primer plano de una mirada a un gran plano general de un espacio a través de un plano medio que explique en dónde están los cuerpos. Es un cineasta que cree que hay una potencialidad expresiva en saltearse ciertos pasos, en la manera en que en teoría se debe narrar bien. Y evidentemente tenía razón, porque lo que logra con la película es como un gran poema narrativo en donde las emociones están como entretejidas en la forma de la película. Bueno, no digo más nada, ya hay un señor que está enojadísimo conmigo. Le pido perdón, señor. Le prometo que nunca más voy a hablar tanto antes de una película. Bueno, que disfruten el Aniceto de Fabio y si tienen ganas, mañana vamos a ver Los Hijos de Fierro de Pino Solanas a las 6, que es increíble. Y que es así, se ve increíble, mañana no va a haber problemas técnicos de ningún tipo. Así que bueno, muchas gracias, perdón por la extensión y también perdón por la calidad de la copia. Así que bueno, buena proyección.